Damos inicio a la segunda mesa del encuentro. Andrés Ayer y yo, Marcela Rivera, que ya junto con Vicente estamos trabajando hace varios años en el curso de Fundamentos y como mencionaron, ¿no? Olof, decano de filosofía, y Marcela, de psicología, es la séptima versión y siempre es una alegría ver que la energía que acompaña este trabajo se renueva con cada generación de estudiantes que ingresa a la carrera, así que les agradezco estar aquí, les agradezco la posibilidad de pensar juntos esta experiencia que llamamos filosofía, así que sin más preámbulos, inicio la presentación. Eduardo lo había anunciado, voy a hablar sobre Montaigne, bajo este título, ¿no? Pensar la condición humana, Montaigne y la experiencia de la caída. Pensar la humana condición, explorarla con ahínco, penetrar las profundidades de sus íntimos repliegues. Esa fue sin duda la tarea de Montaigne, la pregunta que recorre con insistencia sus ensayos. Entonces, pensar en humana condición. Parto con esta cita. Cada hombre comporta la forma entera de la condición humana, indica una conocida sentencia de su ensayo El arrepentirse. La frase no deja de resultar enigmática si tenemos a la vista que Montaigne, un filósofo intermeditado y fortuito como él mismo se describe, llega a esta reflexión sobre la condición humana a partir del ejercicio de retratarse a sí mismo, pintándose en singular. Recuérdese el aviso al lector. Me pinto a mí mismo, soy yo mismo la materia del libro. Este libro, único en su especie, tiene un propósito feroz y extravagante: llevar al papel los trazos de un yo en acecho de sí mismo. Dos citas, ¿no? Yo que me espío desde más cerca, que tengo los ojos infinitamente fijos en mí mismo. Hace muchos años que mis pensamientos no tienen otro objeto que yo mismo, que no me examino y estudio sino a mí mismo. Montaigne, constata Auerbach, habla muchísimo de sí, dando a conocer al lector no solo las particularidades de su vida espiritual y psíquica, sino también las de su existencia corporal. El autor de los ensayos nos describe su temperamento. No soy melancólico, sino soñador. Hace inventario de sus inclinaciones y costumbres. Me gusta desvalijar por aquí y por allá las sentencias de los libros que me gustan. No me gusta desmontar cuando voy a caballo porque es la posición en la que mejor me encuentro. Y como saber montar a caballo no le exime de caer de él, dedica el ensayo a la ejercitación a narrarnos cómo su amor al galope lo arrojó a un accidente que casi le costó la vida. Tenía el pecho oprimido por la sangre coagulada, mis manos acudían a él por su propia cuenta, como acuden a menudo allí donde nos pica, contra el parecer de nuestra voluntad. Creí morir. Montaigne no escatima detalles de su experiencia de la caída que lo impulsó a ejercitarse en el aprendizaje de la muerte. Es indudable, teniendo a la vista estos indicios, que el método de Montaigne es una casuística del ser único. Y sin embargo, este principio de indagación de sí será la clave para reconocer no solo su forma singular, sino la forma entera de la condición humana. Volveremos en un momento sobre esta aparente paradoja, el propósito del ensayista de pensar la condición humana
forma entera, ¿no?, a partir de sí mismo, pero ya podemos entrever que todo el peso de este problema pende del término condición, del modo en que éste introduce una inflexión respecto a la pregunta por la esencia o naturaleza del hombre. Para evitar el malentendido, la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, indica Hannah Arendt al comienzo de su libro La condición humana, haciéndose parte de una estirpe de pensadores como Hume, como James, entre los autores trabajados en el curso de Fundamentos, que desplazan la pregunta de orden sustancialista, ¿qué es lo que define la esencia del hombre?, a una interrogante más inclinada al movimiento que a la fijación, por las posibilidades vitales que se despliegan o podrían desplegarse bajo el nombre del humano. Montaigne inaugura ciertamente, en los albores de la experiencia moderna, esta nueva forma de interrogarse acerca del humano desde la vera de su diversidad, o bien esa pluralidad que, como dice también Arendt, es la condición de la acción humana. Solo una indicación antes de abrir este problema que me permite subrayar el desafío que nos hemos propuesto en este encuentro: abrir una reflexión acerca de la relación entre pensamiento y vida. Montaigne nos dice que se pinta a sí mismo, y en ese retrato nos tiende el espejo de la única pregunta que para él tiene valor: ¿cómo vivir? Los ensayos reconducen sin cese a la pregunta por la vida. Ellos se esbozan ante todo como meditaciones para la vida. De ahí el consejo que Gustave Flaubert prodigaba a sus amigos, ¿no?, decía el escritor francés: lean a Montaigne, no como divertimento ni como instrucción, léanlo para vivir. No conozco un libro más calmo y que nos disponga más a la serenidad, le escribe a su amiga y amante, la poeta Louise Colette, en una carta del 26 de abril de 1853. En una carta de 1857 aconseja con estas palabras a Marie-Sophie Le Royer de Champetier: hay un hombre del que usted debería nutrirse y que le procurará tranquilidad. Es Montaigne. Estúdielo a fondo, se lo ordeno como médico. Una y otra vez renueva la receta, indica la dosis y el método de administración. Usted me pregunta qué libros leer. Lea a Montaigne, léalo despacio, con calma. Él la calmará y no escuche a las personas que hablan de su egoísmo. Le gustará, lo verá. A su sobrina Caroline le escribe: le aconsejo que lo tome a Montaigne, la consolará. Los ensayos de Montaigne son para Flaubert tanto un bálsamo como un antídoto, un tópico contra el tedio y el amor propio excesivo. Su escritura, nos dice, comporta una potencia terapéutica. Una de las cualidades que fascinan a Flaubert en estos escritos es precisamente la osmosis entre obra y vida, el modo en que Montaigne no hace distinción en su escritura entre entregarse a la vida y brindarse al pensamiento. Insistimos, pues, en esto. Los ensayos nos reconducen sin cese a la vida. Ellos afirman un pensamiento de la vida. En lo que sigue me detendré en dos asuntos. El primero constituye un esbozo de reflexión respecto de la frase de Montaigne que citamos al principio: cada hombre comporta la forma entera de la condición humana. El segundo, no escindido de este, se centrará en la experiencia de la caída, en el modo en que esta forma de entender la condición humana incorpora el traspié o el tropiezo como condición del pensamiento. Homo y humanos, el rechazo montañano de la distinción. Dispongo rápidamente con este título el rechazo de Montaigne de la distinción determinante del imaginario renacentista entre homo y humanos. Muchos autores del Renacimiento encuentran una clara distinción entre homo, es decir, el hombre como especie biológica, y humanitas, es decir, el estado digno que el hombre debe alcanzar. En esta perspectiva,
no basta ser hombre para ser humano. La humanidad debe ser conquistada. La humanidad, por lo tanto, no puede predicarse de todos los hombres. Es preciso establecer un reparto. Solo algunos hombres son humanos, otros no lo son. Hay dos formas principales de pensar esta humanización. Para una cierta corriente, ilustrada por autores como Hermenao Bárbaro, Rabelais o Alberti, es a través de la cultura que el hombre se humaniza. Pueden haber diferencias sobre qué entender aquí por cultura. Para Hermenao Bárbaro, sobre todo el estudio de las letras. Por naturaleza, según Bárbaro, el hombre es un animal simple y es humanus, solo en potencia. Es la adquisición de las letras lo que le permite al homo desarrollar sus capacidades, aquello que le permite convertirse en un hombre en el noble sentido del término, un humanus. Un hombre que no esté formado en retórica, poesía, literatura grecolatina, no alcanza su humanidad, es decir, su dignidad. Ciertamente, dice Bárbaro, un hombre puede vivir bien sin estudiar las humanidades, pero entonces él no vive una vida verdaderamente humana. Sin la cultura de las letras, dice él, ciertamente vives, pero no vives como hombre. Contra esta concepción restrictiva de la formación del ser humano, Rabelais, por ejemplo, enfatiza la necesidad de una formación integral. Recordemos lo que se declara en su novela Gargantúa y Pantagruel. La formación que Gargantúa recibe de Ponócrates testimonia de un equilibrio entre el trivium, gramática, retórica, dialéctica o lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música, pero también un equilibrio entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma. Los ejercicios corporales, la higiene, las comidas equilibradas también forman parte de la formación de un hombre completo, totalmente humanizado. A esta concepción de la humanización se contrapone otra corriente del humanismo renacentista, ilustrada principalmente por Giovanni Pico de la Mirandola y su sobrino Jean-François. No es por la cultura, por muy completa que ella sea, que el hombre conquista su más alta dignidad, sino por su conversión religiosa. Según Giovanni Pico de la Mirandola, el hombre alcanza su dignidad suprema al unirse con el Padre y Arquitecto Supremo, con el, lo cito, príncipe de todos los entendimientos. Su sobrino, Jean-François, lo secunda. El hombre, nos dice, alcanza su dignidad perfecta una vez que su corazón y su carne, comillas, hayan transportado con alegría al Dios vivo. Volvamos a la frase de Montaigne. Cada hombre comporta la forma entera de la condición humana. Puede atisbarse en ella que Montaigne se separa de esas otras corrientes del humanismo. Como dice acertadamente Pierre Magnard en Cuestiones sobre el humanismo, para Montaigne la distinción entre homo y humanus pierde toda pertinencia. Para Montaigne la dignidad del hombre no es merecida ni conquistada. El hombre posee una dignidad por el solo hecho de ser hombre, discutiendo la premisa de que dicha dignidad depende del cumplimiento de este o aquel ideal de humanización. El hombre descrito por Montaigne no tiene naturaleza o esencia ideal, no está llamado a ajustarse a ninguna naturaleza preestablecida. El hombre, desprovisto de naturaleza o ideal, ahora tiene solo su condición, como lo subraya la frase que comentamos. Surge pues una pregunta: ¿en qué puede consistir la dignidad del ser humano si esta dignidad no se debe a una humanización por la cultura, ni a una construcción por el modo de vida cristiano? Para responder a esta pregunta es importante estar atento a la forma en que Montaigne se reapropia la noción de metamorfosis evocada por Giovanni Pico de la Mirandola en su famoso discurso sobre la dignidad del hombre. Discurso que sitúa la dignidad del hombre en su infinito poder de metamorfosis. Son conocidas, o las vamos a conocer ahora, las páginas de Giovanni Pico de la Mirandola centradas en manifestar una dignidad propiamente humana. Me parece haber entendido por qué el hombre es el ser vivo más dichoso, el más digno, por ello de admiración, y cuál es aquella condición suya que le ha caído en suerte en el conjunto del universo, capaz de despertar la envidia no solo de los brutos, sino de los astros, de las mismas inteligencias supramundanas, increíble y admirable.
Y cómo no, si por esa condición, con todo derecho, se apellidado y reconocido el hombre como el gran milagro y animal admirable. Según este autor, esta dignidad se desprende de una comparación con los otros seres vivos, ¿no? Plantas, bestias, pero también ángeles y Dios. No es con razón a su inteligencia o virtud moral que el hombre puede ser declarado admirable, sobrepasado en esto por los ángeles y la divinidad, ¿no? En revancha, el hombre goza de un poder de transformación que los ángeles y Dios mismo, inmutable en su perfección, puede envidiar. Solo al hombre se le da el privilegio de buscar lo que desea y ser lo que quiere ser. Su dignidad radica en su capacidad de cambiar. Otra cita de la dignidad del hombre, ¿no? Dios hizo del hombre la hechura de una forma indefinida y colocado en el centro del mundo le habló de esta manera: no te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, o Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito, tú no sometido a cauces. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como moderador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior por los brutos, podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Con estos pasajes se clarifica el humanismo que pregona Pico de la Mirándola. En cada hombre que nace, Dios ha introducido semillas de todo tipo, simientes de todo tipo de vida. Solo algunos, los hombres que creen en Dios, sabrán fecundar esta simiente, lograr que ella eclosione en una vida digna. Montaigne conserva de esta herencia de Pico de la Mirándola la idea de que el hombre únicamente tiene como propio un poder de metamorfosis indefinidas. Por ejemplo, escribió: nuestra vida, decía Pitágoras, se parece a la grande y populosa asamblea de los Juegos Olímpicos. Unos ejercitan el cuerpo para adquirir la gloria de los Juegos, otros llevan mercancías para vender en busca de beneficios. Hay algunos, y no son los peores, que no persiguen otro fruto que observar cómo y por qué se hace cada cosa y ser espectadores de la vida de los demás hombres para ordenarla y juzgar la suya. Puede sentirse, pero que lo sienta, el poder corrosivo de la comicidad de Montaigne, que de este modo seculariza la potencia de transformación que Pico de la Mirándola recogía como el sello de la dignidad humana. La metamorfosis que Montaigne valora no está preorientada, ella no es vertical, como lo plantea el humanismo cristiano, no valida un juicio de la vida de los otros. Pensar la condición humana es para Montaigne dar cuenta de que eso que llamamos lo humano está por definición abierto a múltiples posibilidades. La forma de la condición humana no designa ningún arquetipo de la humanidad. Por ejemplo, el hombre alfabetizado, el hombre completo, el buen cristiano. Accesible, por lo tanto, solo a algunos, sino una condición universal que no es otra cosa que una capacidad indefinida de variación y transformación. Si cada hombre comporta la forma entera de la condición humana, es porque cada singular da cuenta de ese poder de metamorfosis, afirmando una capacidad que arraiga en el hombre para abarcar los estados más diversos. Montaigne, como dice Pierre Magnan, defiende un humanismo sin reserva. La experiencia de la caída. Esto es más breve. No quisiera extenderme mucho más, aunque sé que con este punto abre un vórtice por el que no terminaríamos de caer. Me limitaré a esbozar mínimamente cómo esta forma de entender la condición humana que nos propone Montaigne incorpora el traspié o el tropiezo como condición del pensamiento. Dice Montaigne en uno de sus últimos ensayos que para la caída, para caer, no se precisa ningún arte. Otra forma de afirmar que no aprendemos a caer
pero como él mismo sabe por su afición a cabalgar, al menos tendremos que reconocer que se aprende alguna cosa callando. Si Platón inaugura la historia filosófica del desdén de la caída, el alma, dice el mito del alma alada que Platón relata en el Fedro, ha perdido sus alas por un extravío funesto y en el desplome ha debido fijar su estancia en la materia, Montaigne revierte esta sentencia con una crítica hacia el valor de lo alto que nos hace habitar el mundo atormentados por su variación. Montaigne no ve en la caída una declinación espiritual. El filósofo siente una atracción vertiginosa por todas las formas mundanas de la precipitación. La experiencia de la caída, en tanto que ella implica siempre una vacilación de nuestras certezas, un temblor del suelo firme que asumíamos inmóvil bajo nuestros pies, nos enseña a movernos entre lo alto y lo bajo, a componernos con la experiencia de la fragilidad y la fluctuación. El yo de Montaigne se ensaya para mirar sin miedo el tembladero perenne que es el mundo. Dice, los demás forman al hombre, yo lo refiero, y presunto a uno particular muy mal formado y al que si tuviera que modelar de nuevo, haría en verdad muy distinto de cómo es. Está ya hecho. Ahora bien, los trazos de mi pintura no son infieles, aunque cambien y varíen. El mundo no es sino un tembladero perenne. Habíamos dicho que para este yo que se explora a sí mismo, ningún ser del hombre vale ya como modelo fijo o como regla universal. Montaigne, lejos de desesperar ante la incertidumbre y el desconcierto, o de buscar en el conocimiento de sí un suelo firme y seguro, aprende en la escritura a ejercitarse en la experiencia de lo cambiante. La pregunta por la experiencia que recorre los ensayos es de hecho una pregunta por la transformación, por nuestra capacidad metamórfica. Hacer una experiencia con algo, nos recuerda Heidegger en De Camino al Aula, significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. No hay experiencia, por tanto, sin desplazamiento ni sin transformación, sin alteración o cambio metamórfico, sin desplazamiento migratorio hacia otro espacio, hacia otra forma. El existente que los ensayos traza de este modo su figura, reconociéndose al compás del descalce de las molduras acuñadas y recreadas por la tradición, poniéndose en la obra como ejemplo de lo que existe, pero no como regla de lo que debería existir, advierte que cada hombre comporta la forma entera de la condición humana. Humana condición que destella a partir de entonces como el lugar común en cuanto repartido, de la experiencia que cada singular hace de su propio desconcierto, de su ineluctable fragilidad. Con Montaigne, la experiencia de la caída invierte su devaluación teológica. Ella se abre a una iluminación profana. La revelación de que nuestra pertenencia terrestre implica levantarse y tocar el suelo, volver a caer, no dejar de aprender cayendo. El poeta René Char nos secunda también en él. Nosotros caemos, yo les escribo mientras caigo. Es así que experimento el estado de estar en el mundo. Bien, voy a... En el fondo vamos a seguir el mismo tema, pero no va a aparecerlo al principio. Voy a hablar... voy a hablar a partir de otro autor, Bergson, quien también conocen por el curso. Pero indirectamente, a través de Bergson, me voy a acercar, a través de la interpretación que yo voy a sugerirles de
un par de pasajes de Bergson, me voy a acercar un poco a la idea de esto de aprender a caer. Bien, como contexto, yo lo que quiero hacer es contarles un poco a ustedes lo que estoy investigando en estos días. En estos días quiere decir como desde hace 6 meses. Y claro, yo me comprometí a exponer un trabajo en un congreso en agosto para el que he estado trabajando algunas ideas, ¿no? Y yo les quiero contar parte de lo que estoy trabajando para eso. Quiere decir que no está escrito, va a estar escrito incluso después de ese agosto, ¿no? Porque es parte del trabajo también exponer ciertos avances, escuchar opiniones. Y en cierto modo también esta es una presentación en la que a mí me sirve también escuchar preguntas, ¿no? Comentarios. Pero por lo mismo va a tener un carácter bien concreto, basado en citas. Y para hacerlo sencillo me voy a referir a un solo texto de Bergson. Lo que voy a tratar de contarles básicamente gira en torno a un texto que se llama Lo posible y lo real, publicado originalmente en sueco, como una especie de ensayo que él escribió con ocasión de haber recibido el Premio Nobel de Literatura un par de años antes. Él no pudo dar su discurso inaugural, o sea, el discurso de recepción de premio, porque se enfermó. Entonces, después, para compensar eso, escribió este ensayo, ¿no? Que fue publicado después en francés, posteriormente, un par de años después, en en El pensamiento y lo moviente, que es el último libro de Bergson, ¿no? Donde compila varios trabajos. Entonces, bien concretamente, ustedes lo pueden encontrar ahí. Yo me voy a basar en una traducción, que es la que hacen de la editorial Cactus. Me gusta cómo traducen a Bergson, así que uso esos libros. No traje así como para poner la cita en la pantalla, en realidad fue desconsiderado de mi parte, pero esa es como la parte laboriosa que decía el profesor Fernando Ano, que tiene hacer que la cosa sea un poco más difícil, ¿no? Bien, eso como introducción, preámbulo. Yo diría que lo que ha constituido, por decirlo así, uno como de los temas fundamentales de Bergson en diversas obras de él tiene que ver como con el concepto de tiempo. Y este es un concepto que, digamos así, parte por el problema del concepto de tiempo. Pero de inmediato el texto vincula el problema del tiempo al concepto de arte. Muy rápidamente, de un párrafo para otro, ¿no? Y en verdad uno se da cuenta, cuando ya conoce mejor la obra de Bergson, que ese es un tema igualmente transversal a toda la obra del autor. Y parte del trabajo que estoy haciendo como es rastrear algunas ideas que en varios trabajos, varias obras, tiene Bergson desperdigadas, digamos, en torno al arte. La mayoría de las cuales están en su obra más temprana, en unas lecciones de estética de 1888, por ahí, en Clermont-Ferrand, cuando él tenía poco más de 25 años. Yo me voy a referir ahora a un texto muy posterior, casi como en el otro extremo, ¿no? Y le voy a leer entonces una primera cita que es sobre justamente el concepto de tiempo. Es un ensayo bien autobiográfico en ciertos momentos, como está terminando su vida, entonces cuenta como con culpa que él seguía el pensamiento de un cierto autor, Spencer, que hasta que de repente dijo, bueno, lo leo, me di cuenta un buen día que el tiempo no servía allí para nada en el sistema de Spencer, que no hacía nada,
sea que el tiempo era una especie de medida de otras cosas, pero el tiempo en sí mismo no operaba. Ahora bien, lo que no hace nada, no es nada. ¿Qué puede efectivamente hacer? El simple buen sentido respondía: el tiempo es aquello que impide que todo esté dado de una vez. Él retarda, o más bien, es retardo. Debe ser, por tanto, elaboración. ¿No sería entonces vehículo de creación y de elección? ¿No probaría la existencia del tiempo que hay indeterminación en las cosas? ¿No sería el tiempo esa indeterminación misma? Entonces me quería detener específicamente en una primera idea que aparece aquí en la forma del retardo. ¿No es cierto? El tiempo no aparece como ni siquiera la historia de la humanidad, ni tampoco lo que mide el cronómetro, ni tampoco la medida del movimiento del espacio, en términos generales. Sino que aparece, ¿no?, en una extraña forma, ¿no? Es decir, es retardo. Es raro porque uno dice, bueno, para que se retarde ya tenemos que tener un tiempo, un concepto de tiempo previo con respecto al cual ahí hay un retardo, o sea, tener un concepto de tiempo, sino que es una operación que hace tiempo, uno podría decir, ¿no? Le refuerzo un poco conectado con para explicar esto, en vez de leerlo, porque traje como son demasiadas citas para leerlo todo, pero básicamente Bergson dice, en tanto que hace algo, es decir, que existe, ¿no es cierto?, lo que hace es retardar, ¿no? Y para eso hace una analogía con lo que ocurre en el cine. Ya lo había tratado en la misma introducción a El pensamiento de lo moviente, introducción que fue escrita después de este ensayo, donde justamente usa la metáfora del cine, o mejor dicho, de la máquina con la que se proyectaba cine, el cinematógrafo, ¿no es cierto? Con esa metáfora trata de explicar cómo, de alguna manera, nos hacemos una falsa idea del tiempo, producto de que estamos utilizando una técnica, o mejor dicho, un arte, ¿no es cierto? Y a partir de ese arte, de esa técnica, pensamos que está de alguna manera configurada nuestra experiencia, la realidad o nuestra percepción del tiempo. Entonces, el cinematógrafo en particular, ustedes saben, lo que permite es que un conjunto de imágenes que están separadas son por ¿no es cierto?, por hacerlas pasar por una luz con una cierta velocidad, una tras otra, permite, ¿no es cierto?, que de alguna manera uno vea ya no los cortes entre las imágenes, sino una continuidad de movimiento. Bergson dice, habitualmente lo que pensamos es que la continuidad del movimiento, en realidad, igual que en el cinematógrafo, se desglosa en instantes, en estados, en puntos fijos, que después van unidos, ¿no? Toda la teoría de Bergson acerca de la temporalidad consiste en tratar de dar vuelta el asunto, hacernos ver el tiempo de otro modo. Es decir, más bien, primero hay continuidad, y solo porque a través del desarrollo de las artes hemos llegado a reflexivizar nuestra experiencia de la continuidad, formalizar reglas para el análisis y la construcción de nuevas experiencias artísticas técnicamente producidas por medio de esa descomposición o análisis, inferimos luego que la realidad está ya siempre de antemano primero descompuesta, o sea, en elementos, partes, puntos o instantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el arte, y más específicamente el arte en el sentido de técnica, aparece
en este texto y en varios otros, para dar cuenta de, digámoslo así, de la noción de sentido común que tenemos del tiempo como algo que en realidad no hace nada. Él quiere mostrarnos que en realidad hay aquí, en cambio, algo sin lo cual tampoco se entiende el arte mismo. Es decir, este retardo, que de inmediato llama aquí elaboración, ¿no? Consiste en que a cada instante, digámoslo así, en cada presente, no hay simplemente un estado, sino que se está actuando, se está operando, se está ejerciendo una influencia del futuro. Esto va a sonar así como medio místico, pero en el fondo es un operar que viene del futuro hacia el pasado. En el presente no hay un estado de presencia, no hay presencia, efectivamente, para la persona. Hay una ilusión de presencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo técnicamente reproducimos la experiencia, ¿no? Pero analizando cómo trabaja el artista, cómo técnicamente llegamos a reproducir una experiencia, Bergson recorre varias formas del arte, pero en particular en este texto se centra en la literatura. Y cuenta una anécdota justamente de un programa de radio en que le preguntan a propósito de cómo ve el futuro de la literatura europea, francesa, no sé, de posguerra. Se lo preguntan en el medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces le pregunta, ¿cómo ve usted cuando termine la guerra el futuro de la literatura? ¿No? Porque había como mucha angustia, ¿no?, en la conciencia europea. Cita esta anécdota Bergson porque ahí se encuentra él tratando de explicar en sencillo que efectivamente uno no puede, digámoslo así, predecir, atisbar lo que pueda hacer el futuro a partir de un pasado, que es lo que habitualmente creemos que hacemos, es decir, ¿no es cierto?, nosotros predecimos a partir de la experiencia pasada, ¿no? Y básicamente lo que hace Bergson en esto es introducirse en el problema del concepto de potencia o de potencialidad, ¿no?, y de causa. Pero principalmente, por eso se llama lo posible y lo real, ¿no es cierto?, desarrolla la idea, ¿no?, de lo posible como algo que no es aquello que habitualmente entendemos como que, en el fondo, si algo existe, es porque fue posible antes. Tendría que haber sido posible antes de existir para que existiera. Yo se lo estoy diciendo así más sencillo, pero escribe mucho más bonito que eso, pero por eso traje los textos, pero me demoraría mucho leyendo estas citas. Pero en el fondo la idea es que cuando algo llega a existir, nosotros podemos reconocer para atrás un trayecto y después decimos que eso que estaba antes en su trayectoria lo hizo posible, pero en realidad solo podemos reconocer una trayectoria que condujo a una existencia, a una modificación a posteriori, y por lo tanto solo a partir de lo que existe elaboramos retroactivamente o retrospectivamente la noción de lo que habría sido posible para su existencia. Que de alguna manera es, yo creo que no es incomprensible lo que estamos diciendo, pero sí es contrario a cómo nos acostumbramos a representar las cosas, ¿no? Primero existe lo posible y después lo real, que le agrega un valor a lo posible, porque lo real, a diferencia de lo posible, ¿no es cierto?, no es solamente posible, sino que además existe. Entonces hace una crítica a Bergson, hace una crítica a esta especie de jerarquía, en la que, no solamente en el sentido común, sino que en la filosofía tradicionalmente, se ha puesto a lo posible algo así como en un escalón más inferior que lo real, ¿no? Y se ha pensado justamente lo real en el sentido eminente,
de la palabra como algo presente, ¿no? Lo que quiere hacer Bergson básicamente, y es algo que algunos de aquí conocen porque hemos tratado en el curso Materia y Memoria, ¿no es cierto?, es tratar más bien de hacernos mirar lo que llamamos presente de otro modo y verlo, ¿no es cierto?, uno podría decir como una operación en la cual, como dice aquí este mismo texto, no pensamos desde la causa al efecto o desde lo posible a lo real, sino que pensamos del efecto a la causa, de lo real a lo posible. En el fondo, dando vuelta la perspectiva desde la cual pensamos el tiempo. No entonces como el tiempo, como ese empuje de un pasado a un futuro, sino el tiempo como una operación, aquí se llama de retardo, ¿no es cierto?, que consiste, ¿no es cierto?, en que lo que está comenzando a hacer, de alguna manera, se introduce como uno para atrás, según la perspectiva habitual desde la que miramos el tiempo, ¿no?, se introduce para atrás modificando lo pasado. En definitiva, suena paradójico, pero para Bergson lo que va a ocurrir es que él va a invertir un poco las categorías y decir en verdad lo pasado es lo real. Lo presente, como también lo sabemos por intuición de sentido común, es lo inacible, lo que pasa, lo pasajero, ¿no? Ahora, esa teoría del tiempo, no sé, la hemos descrito por ahora como una especie de, si uno quiere, como una paradojal inversión de la dirección del tiempo. Vamos a tratar de entender ahora en qué sentido es un retardo propiamente tal, ¿no? O, como dice también ahí el texto que leí, una elaboración. Y para eso nos va a servir seguir un poquito más de cerca cómo se trata del arte en este texto. A continuación de lo que yo estaba leyendo, y después de hacerse esas preguntas, como no sería el tiempo esa indeterminación misma, ¿no?, a propósito dice, si esta no es la opinión de la mayor parte de los filósofos, es porque la inteligencia humana está hecha justamente para tomar las cosas por el otro extremo. O sea, los filósofos no piensan, ¿no es cierto?, desde el futuro hacia el pasado. ¿Por qué? Dice, porque la inteligencia nos dispone a tomarlas por otro lado, desde el pasado hacia el futuro. Luego dice, digo la inteligencia, no el pensamiento, no digo el espíritu. La inteligencia no es lo mismo que el pensamiento. La inteligencia, para Bergson, yo aquí lo dice muy sencillo porque no es un ensayo apretadito, pero él tiene explicaciones un poco más detalladas de esto, que me permiten como resumirles la idea, ¿no?, que inteligencia básicamente tiene que ver con la capacidad para organizar elementos en vistas de la producción. Tiene que ver con lo que en otros momentos Bergson llama la industriosidad humana, o la relación a medios y fines, o en el fondo, la concentración en la utilidad de la acción inmediata, ¿no?, que eso es lo que nos lleva como básicamente a concentrarnos en el presente, ¿no?, esta tendencia a concentrarnos en la utilidad de la acción, que es lo que ocurre en el presente de la acción. La inteligencia lo que hace, de alguna manera, porque le interesa producir nuevas situaciones, producir objetos, o evitar que se produzcan ciertos objetos, ¿no es cierto?, de alguna manera analiza, particiona en elementos, en dimensiones, en variables la experiencia, y así es como desarrollamos en general lo que podríamos llamar aquí arte, pero en el sentido de técnica. Bergson de todas maneras se concentra en ejemplos que tienen que ver con arte literario en este caso, en otros ensayos también, el cine,
también la música, la pintura, pero todo ello hace más o menos el mismo ejercicio. Y es mostrar cómo aquello que llamamos en este caso literatura, aborda básicamente algunos ejemplos de Shakespeare, cómo es que en literatura lo que llamamos una obra artística, a diferencia, dice, por ejemplo, de los cuentos de hadas, que incluyen ficción y todo, pero no es una obra artística. Es siempre un mixto, un engendro de, básicamente vamos a decir, dos cosas. En el arte se mezcla, por un lado, la inteligencia, la industriosidad humana, la técnica, es decir, la capacidad para reproducir y para producir objetos. El arte es en parte una técnica. Quien aprende un arte, aprende en parte una técnica. Y eso es lo que más propiamente decimos que aprende, porque lo otro no aprende. O lo tiene o no lo tiene. El genio o la pasión, ¿no? Que es como la otra parte. Entonces, en el arte se mezclan, por un lado, la técnica, la inteligencia, ¿cierto? Y por otro lado, un sentimiento, dice, o dice en algunos otros momentos, una idea, un pensamiento, o lo que él llama ahí en esa cita que le leí, el espíritu. Y para hacer la distinción recurre, tampoco voy a leer aunque tenía la cita, pero recurre a una distinción que es bastante tradicional en filosofía, que han retomado de Aristóteles, muchos autores también. En la misma época de Bergson, estábamos leyendo el otro día que Nietzsche estaba jugando con las mismas diferencias para los mismos fines, más o menos, ¿no? La diferencia entre el tipo de cambio involucrada en la producción de un objeto, que consiste principalmente en la recombinación de elementos preexistentes, y eso se llama fabricación, ¿no es cierto? Comparado con la forma de cambio o forma de modificación que introduce algo nuevo. No es solamente el efecto que pueda tener, no sé, una cierta combinación novedosa de cosas que ya existían, sino que en efecto hay ciertas formas que el mismo Aristóteles reconoce de alteración, de generación, que es una forma de cambio, de movimiento, ¿no es cierto?, que lo que hace es introducir algo que no estaba contenido en el universo antes de esa acción. Y eso le llama a Bergson creación, en vez de fabricación. En el arte, entonces se conjugan artísticamente, no de cualquier forma, de seguro, dos cosas: la fabricación y la creación, ¿no? Y por lo tanto, cuando utilizamos el modelo del arte para pensar la experiencia, y en particular para pensar en qué sentido, por ejemplo, la filosofía puede ser una forma de vida, bueno, lo que yo estoy preparando aquí yo no voy a cubrir todos los temas de lo que estoy preparando, pero lo que estoy preparando es cómo desde Bergson se plantea y se problematiza la cuestión de la filosofía como una forma de vida, ¿no? Y esa se entiende como un arte de devenir uno mismo. Pero yo estoy aquí nada más que deteniéndome en la articulación básicamente entre los conceptos de tiempo y arte, que es como, yo diría como el elemento conceptual principal. Cuando nosotros tomamos el modelo del arte para entender cómo, por ejemplo, podemos modificar artísticamente nuestra existencia, o técnicamente, cómo podemos modificar o producir técnicamente nuestra existencia, estamos tomando dos cosas que están mezcladas: la técnica, propiamente tal, ¿no es cierto?, y por otro lado, el espíritu, la creación. Entonces, para Bergson, el artista tiene que saber combinar estas dos cosas. Y el artista lo que enseña, y lo que aparece en los libros como el arte, es decir, lo enseñable, lo repetible, son justamente las técnicas de la repetición, ¿no? Entonces, lo que
de alguna manera queda como una abstracción del proceso artístico, como lo que puede quedar registrado, lo que puede ser transmitido a otros, lo que llamamos la cultura, no es más que un decantado estático del ejercicio práctico de la técnica en la creación artística. Entonces son esas formas, o sea, formalizaciones del proceso creativo, las que de alguna manera nos hacen pensar que efectivamente toda nuestra experiencia se compone de estas, digamos así, operaciones de recomposición que la técnica, que los métodos de composición nos enseñan. Y entonces queda fuera del centro de la pregunta por la experiencia la cuestión de la novedad, de lo radicalmente nuevo que introduce la creación y que no introduce la técnica. El arte no solamente aporta con estas técnicas de lo repetible, sino que a través de esas técnicas, de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso es lo que le da el carácter artístico al arte, ¿no es cierto? Lo que hace es introducir una novedad. Esa novedad es lo que Berzon está entendiendo, ¿no es cierto?, como este efecto del futuro sobre el pasado, o en otras palabras, ¿no es cierto?, esta elaboración de la experiencia o retardo. Voy a cerrar, aunque obviamente hay muchas cosas que me hubiera gustado alcanzar a aclarar, con una reconexión de este problema del tiempo, el arte y la potencia, con la pregunta en el fondo que nos convoca hoy día y es con la cual cierra Berzon su texto, o sea, la filosofía como forma de vida. Entonces él está terminando el ensayo y está diciendo, mira, entonces yo los invito a pensar ahora no desde la causa, sino desde el efecto, no, ¿no es cierto?, desde el pasado, sino desde el futuro. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Habría que aclarar muchas cosas, como les digo, pero el mismo Berzon, para cerrar, trata de decir cuál es la relevancia, cuál es la importancia que pueda tener ese giro del pensamiento, de mirar las cosas, vamos a decirlo así, totalmente de otro modo, ¿no? Como invertir la manera de ver las cosas. Dice, la filosofía ganará con ello encontrar algún absoluto en el mundo moviente de los fenómenos. Pero nosotros ganaremos también con esto sentirnos más alegres y más fuertes. Más alegres porque la realidad que se inventa bajo nuestros ojos dará a cada uno de nosotros sin cesar ciertas satisfacciones que el arte procura de vez en cuando a los privilegiados de la fortuna. Nos descubrirá más allá de la fijeza y de la monotonía que percibían ante todos nuestros sentidos hipostasiados por la constancia de nuestras necesidades. La novedad sin cesar renaciente, la moviente originalidad de las cosas. Pero seremos sobre todo más fuertes, pues nos sentiremos participar, creadores de nosotros mismos, en la gran obra de creación que está en el origen y que se prosigue bajo nuestros ojos. Nuestra facultad de actuar, reconquistándose, se intensificará, humillados hasta entonces en una actitud de obediencia, esclavos de no sé qué necesidades naturales, nos erguiremos amos asociados a un amo más grande, tal será la conclusión de nuestro estudio. Guardémonos de ver en una especulación sobre las relaciones entre lo posible y lo real un simple juego. Puede ser una preparación para vivir bien. Eso, gracias. Entonces hacemos igual que antes, recogemos algunas preguntas y por esto estamos aquí más o menos en grupo.
Pregunta. Hola. Sería muy interesante si entre los dos pueden hacer esa conexión que Andrés insinuó que no te dio el tiempo de hacer en relación a la experiencia de la caída desde la mirada de Bergson. Sería bonito hacer ese cruce, por favor. ¿Podríamos comenzar con eso? Claro. A ver, yo pienso esa conexión en el sentido en que, bueno, el último pedacito que leí partía de que, bueno, quizás la filosofía va a encontrar algún punto de apoyo en una inversión del concepto de potencia, no sé qué. Pero nosotros vamos a encontrar esta otra cosa, nos vamos a hacer más fuertes y más alegres. Entonces, hay una diferencia en primer lugar que me interesa marcar de esa cita, la filosofía y nosotros, ¿no? Y es en ese segundo ámbito donde, es decir, no del concepto de caída, ¿no es cierto?, donde me parece que la noción de caída es una cuestión que autores como Bergson, retomando ciertamente pensadores renacentistas, o sea, para mí Bergson es un pensador que lo que hace es recuperar el renacentismo después de toda una época, ¿no?, de Descartes, digamos, hacia al neocantismo o hasta Husserl, digamos que básicamente la cuestión del sujeto, del conocimiento, de la lógica, ¿no?, tenía como primer plano. La idea que en James también está trabajada en la forma como de un indetenible flujo de la experiencia, o más bien como de lo real, como algo que no se detiene, es algo que obviamente que Bergson también lo conoce, tal como lo trabajaba James, donde en James adquiere en algunas obras un carácter súper dramático, ¿no? Ustedes leyeron de James otro texto, por ejemplo, tiene un texto sobre la experiencia religiosa, las variedades de la experiencia religiosa, un texto posterior a los principios de psicología, donde justamente dice, mira, algunas formas de la experiencia religiosa tienen que ver con que hay espíritus que no son capaces de soportar lo vertiginoso que es la experiencia, si es que uno no asume que al final hay como algo donde se sujeta esto, como una especie de firmamento que de alguna manera cierre la experiencia y que no la porque vivirla realmente como una especie de devenir radical, donde no hay formas fijas, donde no hay realmente presente o presencia, a algunos espíritus, digámoslo así, que eso les angustia, entonces se reestructura psíquicamente de una manera que con lo que James caracteriza por decirlo así, una forma del aseguramiento de la experiencia que caracteriza a ciertas formas de la religión. ¿No? En ese contexto habría que recordar, por ejemplo, que hay formas de la filosofía y no de la religión que hacen eso. Por ejemplo, el gesto de Descartes de decir tenemos que encontrar algo firme y seguro para la ciencia, ¿no? Y todo ese discurso en contra del escepticismo, donde Montaigne es como el principal. Entonces, yo creo que Bergson de alguna manera está retomando nociones o más bien una filosofía centrada en no tratar de, digamos así, resolver la cuestión del devenir en una especie de nueva estabilidad, sino todo lo contrario, de alguna manera un pensamiento
cuya fuerza espiritual consiste justamente en ser alegre sin seguridad, en aceptar, digámoslo así, no en el sentido de una humillación o subordinación al cambio permanente, sino en el sentido de sumarse a un cambio permanente, como lo sugiere la cita al final, ¿cierto? Y en ese sentido yo diría, se trata de, sí, una filosofía de la caída, ¿no? En ese sentido lo estaba pensando, Marcelo seguro fue. Siempre coincidimos en esto no está preparado, pero nos encontramos, y eso es muy estimulante. Bueno, en la caída está digamos, si uno se va a la raíz de la palabra, está el cadere, que también es el nombre del azar, de la chance, ¿no? del accidente. Y probablemente con las claves que nos da Andrés, un pensamiento radical de la novedad tiene que poner al accidente, ¿no? como un asunto no preeminente, ya no, digamos, en la jerarquía que nos propone Aristóteles, ¿no? Respecto de una secundariedad o de algo que es prescindible, ¿no? Respecto de aquello que es esencial o constitutivo, sino radicalizar, ¿no? Que, digamos, de alguna manera el accidente tiene que tomar protagonismo cuando hay creación, ¿no? Cuando hay transformación radical, porque si la dimensión reproductiva, como decía Andrés, del arte, o fabricación en el sentido de recomposición, ¿no? De aquello que ya está dado, pone el acento, ¿no? Del lado de la herencia, la novedad, la fuerza, ¿no? De la creación que es capaz de darle lugar a algo que no estaba previsto, implica que esa creación siempre se haga como nos decía el verso de las líneas de René Char que elegí, que me vinieron a acompañarnos para pensar esto, que escribir, por ejemplo, o crear en cualquiera de sus formas, es una experiencia del caer, ¿no? Solo se escribe cayendo y entonces el arte lograría, digamos, darle lugar, hacer visible algo que es constitutivo de toda experiencia humana, pero con lo cual esa creación se mide muy intensivamente, ¿no? Entonces, creo que esa es una posibilidad, y la otra, que también la menciona Andrés, tiene que ver con la cuestión del afecto, ¿no? De la alegría que está enlazada a la creación. Hay un pasaje de Bersón que una confesión, pero ha sido un asunto que ha estado circulando entre nosotros este semestre, ¿no? A propósito de la melancolía, de la tristeza, ¿no? Y de cómo esa tristeza, ese sol negro, ese tristeza se pone ahí encima, nos derrumba, ¿no? Es una imagen de la depresión, por ejemplo, una imagen de la caída que nos inmoviliza, ¿no? Nos paraliza. Y en algún momento alguien me regala, antes de leer por primera vez a Bersón, pasando yo un estadio invernal en los rayos negros, ¿no? De ese sol, me regaló una cita de Bersón, y la cita decía que donde hay alegría hay creación, y mientras más intensa la alegría, mayor es la creación. Y fue a propósito de ese desafío que pensamos hoy, ¿no? De la filosofía como forma de vida. Solo ese pasaje introduce en mí una inquietud que me permite movilizarme, ¿no? Y desplazar ese estado que parece, digamos, completamente
ambiente constrictivo a la posibilidad de invitar a otros afectos a remecer, a sacudir, digamos, ese estado inercial y empezar a explorar otras formas de relación, al pensamiento, a los vínculos, ¿no? Y bueno, solo con la niña consiguió, digamos, introducir esas dosis, ¿no?, de potencia terapéutica que yo traté de rescatar hoy en Montaigne. Y creo que en ese sentido se hermanan, evidentemente, yo coincido con Andrés en eso. Y solo lo último, que también es relevante, ¿no? Todas las referencias que hace Montaigne al arte, digamos, pensando en el arte pictórico, por ejemplo, él piensa, cuando piensa en sus ensayos, dice: no pinto el ser, pinto el paso. Y esa posibilidad de un arte, ¿no?, la pintura, que parece un arte de la fijación, le da la posibilidad de incorporar, ¿no?, una inscripción, ¿no?, de lo moviente, ¿no? Y cuando piensa sus ensayos, él dice que los piensa como grotescos, pintados en torno a un cuadro eminente, que es el libro que escribió un amigo de él, que él amó muchísimo y murió muy joven, que es Etienne de la Boétie, que escribe un texto que cae, ¿no?, en el corazón del Renacimiento como una pequeña bomba, que se llama El discurso sobre la servidumbre voluntaria, o el contra uno, un texto contra el poder monárquico, y se pregunta, ¿no?, por qué, dónde se sostiene ese poder, y dice, bueno, ese poder se sostiene en los muchos, ¿no?, que parecen adormilarse, ¿no?, en esa servidumbre voluntaria, porque no, si no le diésemos el poder al rey, el rey no tendría ese dominio sobre nosotros. Y solo para anudar, porque tenía que ver con algo que había estado leyendo y lo que trabajó Vicente, Foucault, cuando da esa entrevista al filósofo enmascarado, dice, ¿no?, la crítica sentenciosa me da sueño, dice que él quiere pensar la crítica como un arte de la inservidumbre voluntaria. Y un poco la cita final y toda la reflexión de Andrés iba también en esa dirección, ¿no?, de activar como las potencias insumisas de un pensamiento creativo, imaginativo, que es capaz de alguna manera, digamos, romper muy, digamos, radicalmente o hacer temblar las formas dadas. A las buenas dos preguntas responden que eso no se arregle. Bueno, primero que todo, gracias por la intervención. Recorrimos muchos autores y pensamientos, pero me quedo con, o sea, más que me quedo, veo como en las dos intervenciones dos lugares que me parecería bueno como pensar y cómo se produce en relación al arte, sobre todo también. La noción de, en las intervenciones, la noción implícita de la voluntad y por otro lado el accidente. A propósito, sobre todo, estaba pensando en un texto que leí hace poco voy a traer a colación a Giorgio Agamben, un texto de El hombre sin contenido, un texto un capítulo que se llama Poiesis y Praxis. Quizá también en la intervención de Bergson se dijo implícitamente la distinción entre tecné y espíritu, o técnica y espíritu, y podría haber algo de praxis y poiesis, en cuanto a que la poiesis es la introducción de algo nuevo en el mundo, y la praxis es un poco la fabricación. De hecho, arte en Grecia se entendía de esa manera, el arte como el arte de artesanía, en cuanto a fabricación o repetición uno podría decir, de una herencia, de recomposición. En cambio, la poiesis se entendía totalmente de manera distinta, de introducción de algo nuevo en el mundo, en cuanto nos haga vivir de otra manera. Y lo pienso sobre todo en cuanto a lo que nos convoca acá, en la filosofía como forma de vida, porque a rato se podría pensar que hay una primacía de una voluntad en cuanto a que, sobre todo en las intervenciones anteriores, de que habría que hacer algo un poco, como para cambiar esta
noción de la filosofía como algo representacional, etc. Y acá justamente hace esa crítica, o más que una crítica, hace como la imposibilidad actualmente de poder distinguir entre praxis y poiesis, en el sentido de que hay un ofuscamiento, dice, en cuanto a que tiene este seco de la voluntad, como siempre como el impulso vital, una voluntad creadora del artista, que siempre tendría que, y la obra de arte por lo tanto sería la expresión de esta voluntad del artista. ¿Cómo se podría pensar en este efecto de novedad, o de caída, o de tropiezo, en cuanto a que tiene algo de lo no previsto, de lo occidental justamente, en contraposición a la voluntad, y cómo una filosofía como forma de vida podría tener esta noción, un poco, en lugar de justamente la repetición del ejercicio de praxis del paper, uno podría decir, en cuanto a academicismo. ¿Cómo se podría pensar una poiesis también en la práctica de la filosofía? Como una no práctica incluso, ¿verdad? Eso. ¿No hay otra pregunta? Para recolectar Se el nos tiro, retractó porque después el profesor García Cuidador va a querer cerrar. Entonces, Sí. ¿Alguien más? Ya. Como siguiendo lo que decía el compañero Riva, a propósito de la referencia a Foucault y todo lo que estamos conversando ahora, de esto de una incertidumbre voluntaria, y si una caída es todo lo contrario a lo que uno quiere que ocurra, ¿cómo pensar una incertidumbre voluntaria a partir de una caída? Eso. Tremenda, que me voy a llevar para tremendas preguntas. No, ¿por qué? Voy a tratar de anudarlas, digamos, porque está muy próxima. Me parece tu pregunta, digamos, crucial, porque uno podría, digamos, desde la filosofía del sujeto moderno, entender que voluntad y representación están completamente anudados, y si estamos algo así como desmontando esa lógica representacional, ¿no?, que nos brindó la reflexión filosófica moderna, y por lo tanto la escisión entre sujeto y mundo. Recordemos que solo una filosofía como la de Descartes puede pensar, ¿no?, que para encontrar ese fundamento inconmovible, el ejercicio, ¿no?, del cogito es la desvinculación del mundo, ¿no?, el retiro, y todas las consecuencias que eso luego tiene, ¿no?, para las distintas maneras de entender también un acontecimiento, ¿no?, epocal, abismal, que, digamos, el resquebrajamiento de ese lazo, ¿no?, entre hombre y mundo. Y por lo tanto tendríamos que tener a la vista ese asunto. Creo que hay algo muy desafiante, y el pensamiento contemporáneo, desde, digamos, Nietzsche en adelante, lo ha puesto en el corazón, ¿no?, que no replicar, digamos, voy a decirlo así, como si estamos cuestionando las violencias de la lógica representacional o las obturaciones de esa lógica, no lo podemos hacer de manera voluntariosa, ¿no?, porque estaríamos recayendo en esa misma configuración, ¿no?, subjetiva. Me parece que Montaigne en eso es profundamente contemporáneo. Pienso simplemente y esto ahí anudo, ¿no?, las dos preguntas, en el pasaje que les leí del accidente, de la experiencia de su caída en el caballo. Dice algo muy al paso, ¿no?, pero dice, bueno, claro, puse mi mano en el pecho, como ponemos, ¿no?, como ponemos la mano en aquellas zonas donde nos pica.
ahí no hay voluntad, digamos, hay algo que está así como incomodando o punzando nuestro cuerpo, frente a lo cual probablemente, como decía Andrés, leyendo a Bersón, lleguemos con retardo, ¿no? Y por lo tanto, en el acaecimiento, en el accidente, o un pensamiento radical del accidente, entiende que el accidente no es algo que le acaezca o le suceda a un sujeto, ¿no? Previamente constituido, que tenga que luego defenderse frente a eso que no quiere, porque su voluntad quiere que las cosas sean como él las dispone, ¿no? Y probablemente desplazarnos de una filosofía del sujeto implica desactivar esa voluntad imperiosa, tal vez a partir de otras, digamos, disposiciones, como puede ser, por ejemplo, pienso en ese encuentro entre Montaigne y Lavoisier, la experiencia de un afecto, ¿no? De una amistad, de un encuentro que hace posible, ¿no? la conmoción respecto del estado de cosas dado que en ese momento era el poder monárquico, ¿no? La pregunta de Lavoisier, que después retoma Spinoza y después retoma Deleuze, ¿por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratase de su salvación? No, me parece que no recae tanto en la voluntad como en el deseo, ¿no? Y a propósito de lo que apareció también en la exposición de Vicente, probablemente la gran pregunta que desplaza, ¿no?, la cuestión voluntariosa es que en la dimensión reciente, ¿no?, de eso que llamamos la condición humana, introduce también una zona de incalculabilidad, porque podemos actuar representacionalmente, no voluntariosamente, pero hay una dimensión, nuestro cuerpo, el deseo que pulsa en él, que puede entrar en contradicción con nuestras representaciones. Por lo tanto, la posibilidad metamórfica o de transformación tiene que ver también con hacer una experiencia de algo que nuestro propio yo nos excede o nos desborda. Y también es sobre todo un pensamiento del encuentro, y no de un pensamiento como el de Montaigne o como el de Bergson, son pensamientos de la relación, que dislocan la idea, ¿no?, de una configuración subjetiva que puede estar, digamos, aislada y composición de fuerzas afectivas, reflexivas, pensativas, que son las que finalmente van disponiendo las posibles transformaciones. Entonces, lo que decía Enzo, ¿no?, la caída es lo contrario de lo que uno quiere que ocurra. Probablemente eso que todos experimentamos tiene que ver con cierta imposición, ¿no?, de nuestra voluntad que resiste, digamos, las maneras en que el mundo nos invita a un ejercicio de humildad. Y por ahí Montaigne, que en el ensayo que se llama La tristeza, parte diciendo que no es muy inclinado a ese efecto, probablemente entiende que en la tristeza se deslizan ciertas imposiciones o ciertas valoraciones de la enfermedad, de la pérdida, que si logramos como aprender a vernos con ese tembladero permanente, tal vez saquemos de ese registro mortuorio o luctuoso y podamos vivirlo con más alegría. Bueno, voy a comentar para cerrar algunos aspectos de las dos preguntas. No pretender responderlas. Yo creo que en buena medida hay que explorar qué es lo que estamos entendiendo para desarrollar las preguntas o encaminarse a pensar eso. Hay que preguntarse bien cómo estamos entendiendo en primer lugar la voluntad, diría yo. No es tan claro.
cómo entender la voluntad. O sea, para tipos como James o Bergson, por ejemplo, la voluntad, tal como la podemos pensar desde algunas teorías y también desde el sentido común, como una especie de poder de decisión predictivo, ¿no? En el que uno tiene un control. Eventualmente hay algunos factores del medio que pueden hacer que no se ejecute un programa, pero la de instalar un programa, ese uno habitualmente lo entiende como el poder de la voluntad. No es la única manera de entender la voluntad, también la voluntad puede entenderse justamente como una manera de ajustar el programa a condiciones fluctuantes o también desajustar el programa. Y eso no quiere decir con un poder de control, sino de desestabilización. Entonces, digamos que devuelvo con eso a la pregunta, otra pregunta que tiene que ver con lo mismo que estamos planteando y en relación digámoslo, con la cuestión de la caída, ¿no? Nadie quiere caerse, no estoy tan seguro de que nadie quiera caerse. Claro, de nuevo, la cuestión es, a ver, pero ¿cómo entendemos por caerse? Y yo creo que estamos muy acostumbrados, mejor dicho, hemos aprendido algo que podemos desaprender. Hemos aprendido a que es deseable una situación de seguridad, de previsibilidad. Eso lo hemos aprendido, no que sea bueno. La gente puede ser que no tienda a pensarlo así, a sentir así y a actuar así, pero porque así lo aprenden, así lo aprendemos, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que se trata es aprender a caer, ¿no? De montar, o esta manera de proponer una inversión de ciertos conceptos, en el caso de Bergson, ¿no es cierto?, no es para fines meramente teóricos, sino que tiene que ver con aprender otra cosa, o con desaprender algo. Entonces, yo diría que en el caso particular de Bergson, el tema de la voluntad es más bien tratado de manera negativa constantemente, ¿no? O sea, la idea de la invitación de Bergson es como a conectémonos mejor con vamos a decir así, la praxis inconsciente de nuestra experiencia. No voy a decir necesariamente no reflexiva, pero puede ser, tal vez si conectando con algo de la mesa anterior, tal vez también se puede poner, habría que discutirlo en esos términos. Entonces les quería leer una de las citas que tenía, pero que no había tenido tiempo, esta pregunta me dio tiempo y con eso vino el comentario. Dice, claro, ¿cómo es esta cosa de que en el fondo se está como repitiendo todo, si es que nosotros sentimos, o repitiendo, ¿cómo es esta teoría, ¿no?, de que en el fondo las cosas ya están, se comportan según leyes y tal? Y yo siento que, dice, ¿no?, nosotros sentimos, tenemos como la experiencia subjetiva, está como contraponiéndonos, esto de que en el fondo yo estoy decidiendo cosas constantemente. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas, ¿no? Entonces, vuelve a la cuestión del arte, para decir, artesanos de nuestra vida, artistas aun cuando no lo queramos, trabajamos de manera continuada en moldear, con la materia que nos es proporcionada por el pasado y el presente, por la herencia y las circunstancias, una figura única, nueva, original, imprevisible, como la forma dada por el escultor a la arcilla. De ese trabajo y de lo que tiene de único, somos advertidos sin duda mientras que se hace, ¿no?, en su praxis. Pero lo esencial es que nosotros lo hacemos. No tenemos que profundizar en él, ni siquiera es necesario que tomemos plena conciencia de ello. No más de lo que el artista tiene necesidad de analizar su propio poder creador. Él deja esa preocupación al filósofo y se contenta con crear. Lo que yo voy a trabajar
básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que lo importante es que somos nosotros, porque no es que hay que interpretar esto como que en el fondo somos nosotros que creamos, no, más bien lo importante es que llegamos a ser nosotros por medio de eso. Entonces, como hay un proceso aquí de, en el fondo, de autocreación en el que uno no se diseña a uno mismo, sino que uno va acompañando su propia individuación, no su propia caída. Pero para ahí sí parece.